Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale de sabersinfin.com. Estamos de vuelta en su programa Desde la Trinchera. Estábamos hablando sobre temas muy interesantes referentes con alabardas y ballestas. Y zombies. Y zombies. Entonces, vamos a hablar sobre nuestro tema principal. El día de hoy vamos a hablar sobre un hombre que todos nosotros lo conocemos porque salió una película que repiten cada 5 minutos allá en los canales de cable y que se llama William Wallace. Corazón valiente. Bueno, de hecho, William Wallace es un hombre que es considerado allá en Escocia como algo más allá que un héroe, porque él participó en la primera guerra de independencia. Cuando William Wallace, dicen que él era un hombre violento que vivía en tiempos violentos. Entonces, estas batallas que se reflejan en la película, brazos por aquí, brazos por allá, cabezas por aquí, cabezas por allá, sin duda las guerras medievales eran muy violentas, ¿no? Y entonces, vamos a platicar brevemente cómo fue que llegamos a la primera guerra de independencia de Escocia. Estamos hablando de por ahí del año 1270. Existe un rey inglés, el hijo de un rey inglés, que va a tener mucha importancia, y que se llama Eduardo I, al que le apodan Longshanks o Sanquilargo. Cuando Eduardo I fue joven, él peleó en una guerra, una rebelión de nobles en contra del rey, y entonces a él lo toman prisionero, por ahí de 1275, algo así. Cuando él lo toman prisionero, logra escaparse, y es ahí cuando Longshanks comienza a destacarse como un hombre que es particularmente duro con sus enemigos. Cuando él logra sofocar la rebelión, hace que al líder de ellos lo corta en pedacitos y los manda a los 4 puntos de lo que entonces era apenas Inglaterra. Entonces Longshanks se va a las cruzadas, regresa, se vuelve el rey, y entonces Longshanks, su primer paso en esta guerra de expansión de lo que es Inglaterra, es hacerle la guerra a Gales. Los de Gales no le quieren presentar sus respetos, y entonces él va, les hace la guerra y anexa el territorio de Gales. De hecho, él es muy importante, muy interesante, porque cuando él toma el territorio de Gales, y como cierta humillación en contra de ellos, decide que su hijo se va a convertir en el príncipe de Gales. Y de hecho, el día de hoy, siempre el que es el príncipe heredero es el príncipe de Gales, porque lo pusieron así desde Eduardo I. Y después, conforme van pasando los años, por ahí de 1285, 1290, el que era el rey de Escocia, que se llamaba Alejandro III, muere, tiene un accidente y muere. Cuando él muere, Longshanks busca la manera de hacerse de Escocia. Escocia es el territorio que está en la puntita de arriba de Inglaterra, no es una isla, sino que está dentro del mismo territorio. Y entonces, él busca la manera de poner a un príncipe, a un rey que fuera un rey títere, que se apellidaba Balio. Cuando él pone a este rey, los nobles se dan cuenta de qué es lo que quiere hacer Longshanks, y entonces buscan la manera de hacerle la guerra a Longshanks, porque ciertamente no quieren a este hombre que es un soberano imbécil, ¿no? De hecho le decían que él tenía una armadura vacía. O sea, eso quiere decir que adentro de él no había absolutamente nada, no hacía ni bien ni mal. Sí, definitivamente en este momento no existe la integración como la existe actualmente. De hecho, también otra forma de humillar cuando finalmente logran la conquista es la bandera de Gran Bretaña. Está conformada por las banderas de Gales, la bandera de Escocia, y hasta arriba está la bandera de Inglaterra. Es una forma de humillarlos, ¿no? Porque finalmente en este momento no nada más los conquisto, sino los humillo, los pisoteo para que ellos no tengan intenciones de levantarse otra vez. Es en este momento cuando los nobles escoceses buscan la manera de deshacerse del yugo de Escocia, en que Longshanks manda una expedición para tratar de acallar o tratar de mantener a raya a esta rebelión. Es ahí a donde él los vence en 2 batallas, y una vez que los vence, nuevamente vuelve a tomar el poder este nombre que se llamaba Balio. William Wallace era un hombre al que de hecho nadie sabía de dónde nació, no saben a dónde nació, saben que por ahí nació de 1270, pero no tiene, o sea, no existe una historia de él hasta que no comienza lo que es su rebelión. Él es atacado, él era un hombre que estaba siendo educado para ser un sacerdote.
Y como tal, él, para ser un sacerdote tú debías de tener cierta preparación. Debemos recordar que estamos en el medievo y que casi nadie sabe leer. Y entonces, él era un hombre que había sido apadrinado por un obispo, y este obispo decían que le inculcó mucho la idea de la libertad, y de que si no eres libre, pues de que nada te sirve estar vivo. Surge el ataque en contra de la que era su novia, su esposa, que se apellidaba Marion. Eso está registrado, o sea, esto que sale en la película, sí es cierto, está registrado. Atacan a su novia, la matan, y entonces él en la noche hace, junto con un grupo de 30 aldeanos, atacan y matan al comisario inglés. Y es ahí cuando comienza lo que es la carrera que duró un año de William Wallace. Una vez que él mata a este comisario, él comienza a juntar a un grupo de escoceses que no están contentos con el régimen inglés, y comienzan a hacer ataques en contra de sus puestos de observación, en contra de sus fortalezas. Al comenzar esta rebelión, él se une con otros nobles para poder hacer la guerra de independencia. O sea, básicamente ellos lo que querían era librarse del yugo inglés. William Wallace era medio noble, o sea, no era tan elevado, pero tampoco era un campesino. Y entonces era el tercer hijo, y entonces, como bien dice Nacho, en el medio era muy claro. El primer hijo era el que iba a ser el heredero, y el segundo pues era difícil que también llegara era el que entraba a mano, pero ya un tercer hijo ya prácticamente era difícil que te tocara algo. Entonces evidentemente lo que en ese entonces era de moda era que los metían al convento. Entonces sí, William Wallace tenía una educación bastante más desarrollada que muchos de sus contemporáneos, pero recordemos que aún así William Wallace era en Escocia, sin Inglaterra eran primitivos, pues en Escocia era todavía más, o sea, no había nada. Entonces es cuando William Wallace comienza a hacer estas revueltas y comienza a hacer ataques en contra de los ciudadanos ingleses. Longshanks, Eduardo I, está haciendo la guerra en contra de los franceses, y entonces su hijo, Eduardo II, de quien no se mencionan cosas muy buenas, decían que él era increíblemente bueno para hacerse enemigos. O sea, para eso era buenísimo, para todos los demás no daba una. Entonces, Eduardo II, el hijo de Longshanks, decide mandar un ejército para aplastar a la rebelión escocesa. Es aquí cuando vamos a llegar a una batalla que es muy importante y que fue la única que ganó William Wallace, y que es la batalla del puente de Stirling. En la batalla del puente de Stirling se juntan alrededor de 20.000 soldados ingleses y buscan la manera. El puente de Stirling, bueno, Stirling es un castillo que domina toda la meseta. El camino para llegar a Escocia tú tienes que pasar por Stirling. Entonces existe un río, y en ese río había un puentecito por el que solo podían pasar 2 personas. William Wallace, junto con sus hombres, se dan cuenta de qué es lo que está pasando. Ellos están en las alturas y se dedican a ver cómo empiezan a pasar de 2 en 2 los ingleses. Cuando él se da cuenta de que más o menos la mitad de los ingleses ya habían pasado, él comienza un ataque sorpresivo. En una hora llega y mata a 8.000 ingleses. Es una super victoria porque los emboscó. Los ingleses, al estar pasando de 2 en 2, perdieron su fuerza de sus arqueros, perdieron su fuerza de su caballería, puesto que estaban en una posición débil. No, y además tan mala suerte que los ingleses llega un momento en que entra la desesperación, mandan a todas las tropas a tratar de cruzar el puente lo más rápido posible, y obviamente el puente con tanto peso se rompe, se hunde, y los caballeros, como iban con sus armaduras, pues se ahogan. Entonces, o sea, sí es cierto que fue una victoria pues interesante de William Wallace, pero también él tuvo mucho a favor de la fortuna, las malas decisiones de los comandantes ingleses, y también la decisión de mandar al resto de soldados y que se rompiera el puente, pues eso jugó mucho a favor de que él lograra esa victoria. Una vez que Wallace derrota a los ingleses, los derrota muy feo allá en la batalla del puente de Stirling, como mencionábamos, Eduardo I le estaba haciendo la guerra allá a los franceses, y entonces él regresa a la isla, y cuando él regresa a la isla le dice a su hijo: a ver, ¿qué pasó? Me fui nomás un ratito a buscar más tierras para ti, y de repente me doy cuenta de que fuimos derrotados terriblemente allá en Stirling. Cuando Wallace se hace fuerte, y después de la victoria del puente de Stirling, a él lo nombran protector de Escocia. Y cuando él lo nombran protector de Escocia, él junta a más tropas y comienza a avanzar haciendo la guerra hasta territorio inglés. Cuando ya comienzan los ataques en contra de las ciudades inglesas, Eduardo I decide
hacer una expedición de castigo, decide detener esta rebelión, pero con él al mando. O sea, esto es bien importante porque el rey iba al mando de sus tropas para lograr vencer a este hombre. Comienza, ya pasó 6 meses, casi un año desde que ocurrió la victoria de Stirling, y comienza una expedición de castigo. Cuando sucede esto, William Wallace decide que lo mejor que él puede hacer es dejar que los ejércitos ingleses penetren lo más posible en territorio escocés, y para cuando se les está acabando el dinero o se les estén acabando sus recursos, él, y ya vayan de regreso a Inglaterra, él les iba a caer por atrás y los iba a derrotar. Y les estaba saliendo bastante bien, de hecho, el ataque, pero resulta que un explorador se da cuenta de a dónde están los escoceses. Están cerca de un pueblo que se llama Falkirk, y entonces Eduardo I decide atacar a los escoceses allá en Falkirk. Falkirk es una victoria a donde los ingleses estrenan una nueva arma de la que ya les hemos platicado, que es el famoso arco largo. Ellos, los ingleses, deciden hacer un ataque en contra de los escoceses. Los escoceses también no están estrenando, pero están tratando de poner de una manera mayor un ataque que se llamaban, un método de defensa que se llaman los schiltrones. Los schiltrones son posiciones, son como erizos defensivos, a donde tomaban unas lanzas de 3 metros de largo, y el chiste de esto es que con esto mantuvieras a raya a la caballería, porque lo más importante o lo más pesado de los ingleses era su caballería. Los escoceses no tenían en cuenta que ya tenían los ingleses estos arcos largos, donde desde distancias muy largas los podían atacar, y básicamente lo que sucede es que jamás logran chocar uno con el otro. Los ingleses estrenan su arco largo, de lejitos acaban con 8,000 escoceses y derrotan de una manera humillante a lo que fue el ejército de William Wallace. Y William Wallace huye, es de los pocos que sobreviven, y entonces se dedica a una guerra de guerrillas. Con lo poco que le quedaba de su ejército, pues se dedica a hacer emboscadas, a estar ahí tratando de mermar un poco, como un terrorista. Actualmente lo llamarían un insurgente, ¿no? Sería la palabra. ¿No está lejana de la película, de la realidad? Sí, bueno, obviamente la película sí tiene parte de la realidad. Obviamente en la batalla del puente de Stirling jamás se ve el puente. Y en Falkirk, pues bueno, supuestamente ellos lo manejan que los nobles escoceses lo traicionan, cosa que no fue cierto. Sí, lo traicionan, pero un poquito más adelante. Sí, o sea, finalmente, es que sí, obviamente no es una... Para empezar, hay mucha discusión acerca de William Wallace, ¿no? De su actitud. Obviamente aquí hubo muchos otros personajes que tuvieron que ver. Uno que se llamaba Andrew de Moray, que este señor se muere en Stirling, y él era casi lo mismo que William Wallace, nada más que no tan popular, y él muere en esta batalla de Stirling y nunca es reconocido. Todo el mundo conoce a William Wallace, pero no conocemos a todos los demás que estaban con él. Entonces sí, definitivamente en Falkirk pues sí les dan una paliza espantosa, y pues William Wallace se dedica a huir, ¿no? Sí, es así cuando Wallace comienza a hacer pequeños ataques y es traicionado. Esto de que lo traicionan los nobles, sí es cierto. Y una vez que lo traicionan, Eduardo I decide que lo tienen que enjuiciar. Cuando le enjuician, lo acusan de traición a la patria, lo acusan de haber atacado al rey, lo acusan de todo. La vida de William Wallace termina en el potro. Después le cortan sus órganos sexuales, después le abren la panza y le sacan todas sus vísceras, y una vez que ya se murió, después de que le sacan las vísceras, le cortan la cabeza. Ya que se murió, lo cortan en pedazos, y cada uno de sus extremidades las mandan a los 4 puntos cardinales de Inglaterra. Con su cabeza, la cabeza de William Wallace, la mandan allá a Stirling, donde fue el escenario de la victoria más grande de William Wallace. Vamos a pedirle a nuestro amigo Fer, vamos a un pequeño corte y regresamos. Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale des sabersinfin.com.